se está llevando una revolución a la contra en el campo, en los grandes grupos inversores que se están haciendo con la mayor parte del terreno en el campo y quieren controlar lo que es la alimentación. Los controles, indudablemente los precios subirán, ¿no? Y el abaratamiento de los precios a los agricultores directamente. Y eso influye en la sociedad en general, no solo en los agricultores, sino también los trabajadores jornaleros, los jornaleros por cuenta ajena, que también le repercute. Bueno, ten en cuenta que llevamos haciendo muchos estudios, una reivindicación histórica de Facua, cuando hablamos con los distintos gobiernos, con los representantes de las administraciones públicas, es simplemente conseguir una cosita muy fácil, y es que en el etiquetado de todos los productos, todos los alimentos, aparezca lo que recibe, por ejemplo, el precio de un agricultor cuando le pagan un limón. Con esa reivindicación histórica de Facua que llevamos pidiendo desde hace décadas, aseguraría que el consumidor y usuario podría diferenciar entre las grandes superficies que inflan los precios, hasta llegar, tenemos estudios, hasta llegar a 875%, ¿vale? Y el consumidor y usuario tendría un medio de información rápido, ágil, eficaz para ver cuánto le han pagado al que está partiéndose el lomo en la tierra. Esa diferencia que hay entre el origen de ese producto que después va a llegar a los lineales de las grandes superficies, pero también a ese otro pequeño comercio. ¿Cómo afecta también a ese pequeño comercio o al comercio de proximidad en esa ventaja extrema que consiguen muchos vendedores de esos productos? Ténganse en cuenta que nosotros lo que vamos es viendo la trazabilidad de ese limoncito, de esa patata, de ese producto que el agricultor está ahí y cuando llega a nosotros en las diferentes vías de consumo para vender, pues nos encontramos con que hay pequeños y medianos comerciantes que intentan sobrevivir, y las grandes superficies evidentemente nos encontramos con unos que inflan poderosamente los precios. Claro, hay una diferencia muy grande. Eso, cuando le hablamos a los distintos gobiernos, evidentemente si hay una infracción o una irregularidad hay que sancionarlo, y sancionarlo con sanciones ejemplares, no con 3.000 o 3.500 euros, que en realidad le sale muy barato. Si llegamos a esa consecuencia, nos encontramos con que evidentemente hay grandes superficies, y voy a decir las marcas, diremos todos los estudios, en la que evidentemente eso no hay una información eficaz. Hay un requerimiento hace poquito del Ministerio y veremos a ver si han inflado y en qué medida. Según nuestros estudios, evidentemente es una irregularidad muy gorda y no puede soslayarse, y yo creo que tendríamos que ir más bien enfocados a las grandes superficies, ¿vale? Que por último ya, ¿qué herramientas tenemos más allá de las asociaciones de consumidores, de las federaciones en este caso? ¿Qué herramientas tienen las administraciones para poner veto a ese enorme beneficio que se llevan esas grandes superficies, esas grandes empresas de la alimentación, que poco a poco se van quedando casi con todo lo que se produce y pueden hacer con ello también un enorme negocio, ¿no? Los gobiernos en este caso y las leyes consiguen parar de alguna manera esas leyes de mercado. Parece que no han escuchado que hoy teníamos este acto aquí, porque hoy aparece publicado en el 2, y además los medios de comunicación han sido muy insistentes hoy en el observatorio, un observatorio donde van a estar representados muchas administraciones, ¿vale? Y un observatorio de precios. Para ver que evidentemente las administraciones no tengan más remedios que aplicar la inspección de consumo, ¿vale? Entre otros. Evidentemente también los municipios tienen sus competencias para hacer algo, pero estaríamos yo creo que a la espera de qué va a pasar con respecto a ese observatorio aquí en Extremadura, a ver si en realidad es pues algo, un castillo en el aire, o si va a traer algo para que en realidad los consumidores y usuarios lo apreciemos y no nos inflen tanto en los precios. Gracias, José Manuel.
Francis, últimamente muy movilizado, se han desinflado un poco, por lo menos se ve menos en los medios, las movilizaciones de los agricultores, se han dado algunos pasos a nivel europeo, también a nivel nacional. ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, el problema que se da en estos casos es que evidentemente desde el principio todo hierve, la personal estaba caliente, viendo cómo otros países de la Unión Europea estaban manifestándose y reivindicando sus derechos, y aquí fuimos un poco a la cola, pero bueno, salimos, ¿no? El problema es que, claro, al final la cosa cansa, tantos días de batalla, al final pues el personal se cansa, después multas que también han hecho que la gente se vaya hacia atrás, el trabajo de cada uno del campo, que evidentemente no puede dejar de atenderlo, porque si tú eres agricultor lo tienes que atender tú, no puede atenderlo nadie. Y bueno, quizás han bajado un poco las movilizaciones, pero las reivindicaciones siguen hacia adelante, e intentando que el Ministerio de la Unión Europea y la Junta de Extremadura atiendan nuestras reivindicaciones y que luche para hacer que el futuro del campo sea viable, porque estamos viendo que ahora mismo el campo está dejando de ser viable y con ciertos visos de que hay ciertos intereses de otras historias un poco ocultos, ¿no? Bien, pues se va a abordar probablemente ese asunto aquí con personas que bien saben del campo, del sector primario, y saben probablemente de los intereses que tenéis. Proyecto de regadío Tierra de Barros, últimamente ya no sabemos en qué situación nos encontramos. No sé si sigues lo que parece ser la secuencia de un proyecto que lleva años ya en tramitación, que lleva dando pasos, y que en este punto concreto de este tiempo, del mes de abril 2024, ¿en qué situación se encuentra? Pues actualmente está paralizado, no sabemos si es debido a los estudios, si es debido a que no hay fondos. Yo, a título personal, yo considero que ahora mismo el estudio económico que había anteriormente ya no es válido, por la sencilla razón de que ese estudio económico se realizó antes de la subida brutal de precios que ha habido en materiales de construcción y demás. Entonces, con personas que están un poco más metidas en el tema y controlan más este tipo de construcciones y demás, me comentan que los presupuestos que hay actualmente no son válidos, que estamos hablando del orden de 100 millones de euros más, solo por la subida de materiales. Después, aparte, pues da la impresión de que nos han tenido un poco engañados, no sé si por motivos electorales. Hace poco yo hablaba con un miembro de la Junta del Regadío Tierra de Barros, en el que le comentaba que me daba muy mala espina la situación, y no era por este motivo, no era por el que ha suscitado ahora por las declaraciones del consejero de Vox, ha sido porque ha habido un problema con la zona cepa y demás, en la que había una gran parte del proyecto, de las hectáreas que incluyen el proyecto. Estamos hablando del orden de casi un tercio de las hectáreas de las que incluyen el proyecto, que no les dejaban hacer modificaciones de cultivo. Si tenían viñas en vasos no podían poner espalderas, si tenían herbáceos no podían poner leñosos por las condicionantes de la zona cepa y aledaña. Entonces yo le comenté, digo, oye, me da muy mala espina, porque estamos hablando de casi un tercio de la total de la superficie. Y me da miedo que se mantenga por un tema electoral y que realmente no se digan que no se puede hacer. No ha sido por eso, pero al final parece que es por otra historia. Yo espero que se solucione. De hecho, yo mismo soy comunero. A mí me ha afectado y pues aparte, yo quería comentar algo aparte de esto. Yo, aparte de ser afectado por la sí o no realización del proyecto, estoy afectado porque me afecta una parcela en una de las balsas en las que se va a almacenar agua. Y también me he incluido la plataforma de afectados por sí, pero porque considero, no ya por mí, porque a mí realmente la parcela que me toca es poca superficie y no es por la reivindicación de que considero que a los agricultores a los que se les están haciendo, se les están expropiando las tierras o se les piensa expropiar las tierras, se les está pagando un precio muy bajo. Entonces yo considero que no podemos beneficiarnos unos de un proyecto a costa de que a otros se le dañe, ¿no? Entonces por eso pertenezco, digamos, a las dos vertientes, sí. Bueno, espero que eso no sea complicado a la hora de irse a la cama y tenerse que pelear con uno mismo. Sí, bueno, un poco de nadar y guardar la ropa, ¿no? No, pero yo considero que es justo que si a alguien se le expropia una parcela
en beneficio de otros, pues esa persona cobre un precio justo por las parcelas a las que se le están quitando, ¿no? Francis, muchísimas gracias y que todo vaya muy bien y que saquéis buenas conclusiones. Muchas gracias a vosotros. David Martín, que en este caso llega representando a una comunidad de agricultores que se dedican al cultivo de la cereza del norte de nuestra comunidad, entre otros. No sé si hay más cultivos además de la cereza. Sí, bueno, en la zona norte de Extremadura fundamentalmente es la cereza, aunque lógicamente pues yo por ejemplo tengo castaños, tengo arándanos, tengo también muy poquito de frambuesa, porque realmente el cultivo del cerezo solo pues tarde o temprano va a haber algo más que problemas, aunque solo sea por el monocultivo. Bien, pues en esa variedad, intentando que ese ecosistema también se salve un poco, ¿no? Y se guarde y se garantice un poco. David, sí queremos saber qué tiene en común la agricultura del norte de Cáceres y la agricultura del sur de Badajoz, una comunidad tan extensa, una variedad tan extensa simplemente de clima, de orografía, Claro, efectivamente, aunque hay muchas cosas que nos separan, porque lógicamente las explotaciones no son iguales. O sea, podemos empezar porque una explotación del sur de Extremadura que no tenga 40 hectáreas, pues ya casi no es una explotación. Sin embargo, nosotros la media es de 2,5 hectáreas por explotación en el norte. Pero nos unen muchas cosas, evidentemente. O sea, lo primero, el precio de los productos, bueno, pues que lamentablemente yo creo, casi sin temor a equivocarme, que hace 30 años que me pagaban las cerezas igual que me las pagan ahora. Y me imagino, o compruebo todos los días, que en el sur pasa lo mismo con todas las producciones. El seguro agrario, que debería ser un sistema solidario de la sociedad para con los agricultores, que por eso producimos alimentos, también es otro punto que nos une. Nos unen las cláusulas espejo con Europa, con países terceros, pero precisamente es Europa quien tiene que dar pie a que esas cláusulas espejo sean una realidad, y podríamos seguir hablando pues de muchísimas cosas. Antes de seguir, ¿qué son las cláusulas espejo? Porque probablemente nosotros no estamos muy habituados a escuchar ese término y no lo entendamos. Sí, el término de las cláusulas espejo viene a referirse, no pueden entrar en Europa producciones de países terceros con una forma de producir, con unos fitosanitarios y con una normativa laboral que en Europa no tenemos, o sea que es superior, es decir, nos hacen la competencia desleal, porque imagínese que un marroquí pues cobra en Marruecos, no sé si exactamente 2 euros la hora. En España, si metemos seguros sociales y demás, ya vamos por 10 o 12 euros la hora, entonces no es lo mismo producir a 2 euros la hora que producir a 12 euros la hora. No es lo mismo utilizar bombas, que seguramente hayamos utilizado aquí también siempre, como cualquier producto fitosanitario de los potentes para eliminar el pulgón o para eliminar otros insectos, que nosotros no los podemos utilizar. Además creo que viene bien por seguridad para toda la población, para todos los ciudadanos, y sin embargo se están utilizando pues en todos los países de África y también seguramente en algunos de Latinoamérica. Claro, esa diferencia hace que sea bastante más difícil producir para quienes estamos aquí, por lo menos en España, en Extremadura, que para quienes pues unos miles de kilómetros más al sur tienen que pagar menos por sus trabajadores, pueden utilizar cualquier tipo de fitosanitario sin mucho control, y lógicamente competir es bastante incompatible. Claro, o sea, si tenemos unos costes ya de por sí elevados, si encima permitimos que entren producciones que no tienen ningún tipo de gravamen en la entrada en la Europa nuestra, pues resulta que a nosotros se nos hace imposible, o sea, se nos hace casi imposible seguir produciendo. Y luego, bueno, pues además es todo el tema de la venta a pérdidas, que en teoría debía estar prohibido ya por la ley de la cadena, pero que sigue ahí y que no hay forma humana. Luego los márgenes, evidentemente los supermercados buscan los márgenes que quieren y nosotros no podemos seguir produciendo a pérdidas a costa de los lomos de los agricultores, de agachar todos los días la espalda para poder seguir trabajando y seguir comiendo, que cada vez más complicado.
Remigio Cordero también, un hombre conocido, una persona que también tiene una trayectoria larga, en este caso desde la defensa de la sanidad pública, en este caso Remigio Cordero, que llega un poquito afectado y esperemos que haya sido intervenido. Sí, he sido más de 40 años trabajador de la sanidad pública, ahora soy usuario de la sanidad pública, sí, es otro papel, y que también defiendo la sanidad pública como única vía equitativa de respuesta a los problemas de salud de la población. Hace 14 años que estuve aquí en Villafranca de los Barros defendiendo la sanidad pública también, en un acto que me invitó la misma organización, o al menos los mismos organizadores. Y bueno, la situación actual hay que valorar, hay un acuerdo general en que uno de los factores que contribuye a una de las medidas para combatir el reto demográfico que tiene Extremadura, recogido tanto en estrategias como en acuerdos de la Asamblea de Extremadura, es el dotar al medio rural de los servicios sanitarios y sociales adecuados. Indudablemente contribuyen a fijar población, contribuyen a que la gente se sienta segura, se sienta correctamente atendida y vaya a pequeños núcleos de población. Concretamente, en el sitio en el que estamos, en Villafranca de los Barros, se ha mantenido la población, mientras que en núcleos de población más pequeños han perdido población en los últimos 15 o 20 años, alrededor de un 15 o un 20%. Villafranca ha mantenido su población, Almendralejo ha incrementado su población, probablemente por la ubicación de un servicio hospitalario en la proximidad que da tranquilidad a la población y del centro de salud en Villafranca. Yo creo que la distribución es la adecuada. Y a este reto demográfico, dar respuesta a las necesidades de salud de la población, solamente podemos esperar que haya una respuesta desde la pública, desde una respuesta pública. La sanidad privada se plantea su inversión allí donde hay negocio y no donde hay necesidades. Las necesidades son la sanidad pública la que tiene que responder, ¿no? Concretamente, descendiendo a Extremadura, en Extremadura, en los últimos datos del Ministerio de Sanidad, no ha disminuido el número de centros de salud y de consultorios abiertos en Extremadura. La dotación estructural de Extremadura se mantiene igual, mientras que en otras comunidades autónomas que también han perdido población, han perdido también recursos sanitarios. Ha habido comunidades en las que ganan población, que han ganado recursos sanitarios, como Cataluña, el País Vasco, Madrid, han ganado centros de salud y consultorios locales, y en cambio ha habido comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, que han perdido centros de salud y consultorios locales. Extremadura ha mantenido su número de centros de salud y consultorios locales. Y esta es la tarea de organizaciones como la nuestra, informar a la población de la situación comparativamente y de cuáles son las respuestas posibles, ¿no? Las respuestas posibles por parte de las administraciones públicas fundamentalmente. Lo que pagaríamos por ese servicio en la sanidad privada, para quizás ser un poco conscientes de que cuando vamos a una asistencia médica, sea la que sea, aunque sea muy leve, eso tiene un coste, tiene un precio. Y a veces creo que el usuario de la sanidad pública conoce poco de lo que cuesta ese servicio que le dan. Efectivamente, se ha ensayado la factura sombra, que es que el ciudadano a la salida del centro sanitario supiera lo que ha costado los procedimientos. Que hay datos, por ejemplo, de concretos, lo que se ha planteado inmediatamente después de la epidemia COVID-19, en el que se sabía que una cama de una estancia en UCI costaba más de 20.000 euros, una cama, una atención en la sanidad pública costaba entre 7.000 y 8.000 euros. Entonces, como ejemplo en concreto en Extremadura, todos aquellos pacientes que requerían unidades de cuidados intensivos han sido atendidos en la sanidad pública, aunque hay todos. No ha habido ningún paciente que la sanidad privada, que tiene muy pocos recursos en Extremadura, porque hay menos negocio en Extremadura que en comunidades más ricas, haya atendido a pacientes en la sanidad privada. Tenemos que saber la importancia que tiene que en situaciones de urgencia o en situaciones en el tratamiento habitual, es la sanidad pública la que da respuesta a esos problemas, ¿no? El informar a los ciudadanos es muy importante de todo eso, para que eso vaya acompañado de una movilización que es la que cambia realmente las decisiones políticas.
En Extremadura hemos tenido ejemplos de reivindicaciones que han partido unas veces de los ciudadanos, otras veces de la población, otras veces de los propios trabajadores sanitarios, que han hecho que tengamos un sistema sanitario que hay que defenderlo, un sistema sanitario que hace trasplantes en equidad con otras comunidades autónomas, un sistema sanitario que atiende, que hace que incluso profesionales sanitarios tengamos confianza en atendernos en nuestra propia comunidad autónoma, y que hay que defenderlo con esta información, y la movilización ciudadana es muy importante. La movilización ciudadana consiguió que se abra un hospital que nunca hubiera abierto la sanidad privada en la Siberia, el Hospital Tierra de Barros, que se abran hospitales que garanticen la atención adecuada a la población y que se mantengan centros de salud y consultorios locales, porque la sanidad en Extremadura es costosa. Y hay reivindicaciones a nivel local, como por ejemplo la negativa al cierre de los puntos de atención continuada, la apertura de consejos de salud, la adecuación del transporte sanitario, y luego hay reivindicaciones más amplias, como son la reivindicación de un sistema de financiación adecuada, que solamente puede ser a partir de los impuestos, que consiga responder realmente a las necesidades de una atención sanitaria que tenemos que tener en cuenta que es costosa la atención sanitaria en Extremadura por la gran dispersión de la población. Yo siempre pongo un ejemplo, y así en la Comisión de Expertos de Financiación Autonómica lo hice ver, de que para atender 1 millón de ciudadanos correctamente a 30 minutos en Extremadura necesitamos tener abiertos 111 puntos de atención continuada, 13 hospitales y 16 unidades medicalizadas de emergencia. Para esa misma población, 1 millón de habitantes en Madrid, necesitan 4 unidades de emergencia y 6 puntos de atención continuada. Es decir, hay una diferencia, es costosa, y por eso no podemos esperar. Pero nuestra reivindicación tiene que ser que se responda de acuerdo a las necesidades, y y eso tiene que contemplarse a través del sistema de financiación autonómica y a través de impuestos, que los extremeños somos los más interesados en que haya una política fiscal más justa.